Carlos Roviti, referente del Movimiento Nacional PYME Rosario y también presidente del Observatorio Inmobiliario a nivel nacional. Un gusto que estés en el programa. ¿Cómo te va? Muy bien, Antonio, muchas gracias por invitarme. Bueno, la idea era hablar un poco de las pymes. Sabemos que hemos salido de la pandemia, pero seguimos insertos en una crisis económica que algunos consideran profunda, otros no tanto. Variará un poco, ¿no?, el análisis según lo hagan las encuestadoras, las consultoras. Ahora, ¿cómo están los pymes hoy por hoy en la Argentina? Mira, como siempre, a ver, esto data de largo tiempo. Si tomamos una referencia histórica, podemos hablar desde la época de Alfonsín para acá, que estamos hablando de la época democrática. Las pymes carecemos de un montón de cosas, o sea, tenemos grandes necesidades que a rigor de verdad, gobierno más o gobierno menos, nunca se encargaron de tratar de poder cubrir todas esas necesidades. Teniendo en cuenta algo muy importante, que las pymes damos el 70% del trabajo formal en la República Argentina. El 70% del trabajo formal en la República Argentina. Y si lo comparamos con las grandes empresas dan el 11%. Fíjate la diferencia de la que estamos hablando. Producimos el 42% del PBI y las grandes empresas el 13%. Y nosotros carecemos de financiamiento, tenemos una matriz impositiva similar a las grandes empresas, pero no somos lo mismo. Y después tenemos el sistema laboral que quedó perimido. Por eso este movimiento nace en pandemia. Alejandro Bestani, que es su iniciador, comienza a hablar con un montón de pymes a lo largo y lo ancho de todo el país. Y nació medio a la que te criaste, dirían antes, ¿no? Así teníamos tiempo, como estábamos sin trabajar, teníamos tiempo de interactuar, de poder comunicarnos entre todos. Vos calculás que el mundo pyme es parte de la industria, del comercio y de los servicios. Todos aquellos que tenemos una pequeña empresa somos pymes. Porque, a ver, en realidad, en la práctica, ustedes vienen a disputarle una porción del nicho de representación, digamos, a dos colosos como son la CAME y la Cámara Argentina de Comercio. En realidad nosotros no le queremos disputar... En el buen sentido, digo. No, yo te entiendo cuál es la pregunta, pero en realidad no le queremos disputar absolutamente nada. Al contrario, queremos sumar. No se trata de restar o disputar espacios, se trata de sumar a los espacios para hacerlo más efectivos a la hora de tomar decisiones. Sí, y representativos, porque hoy hay muchos pymes que no se sienten. Sin lugar a dudas. Antes que nada, ¿qué incluye el concepto pyme? Porque por ahí la gente es como un término ya hecho. Para que la gente lo entienda, somos las pequeñas empresas. ¿Pero qué entra? ¿Desde el kiosquito? Claro, de 5 empleados a ponerle, vamos a dar a 100. ¿El kiosco familiar entra? Entra también porque es una pyme familiar. ¿Hasta cuánto? Hay muchas. ¿Hasta cuántos trabajadores? 100, 150, depende. Pero sin lugar a duda es el universo del trabajo formal de pequeñas empresas. Como te decía recién, industria, comercio, servicio. Yo estoy dentro del área de los servicios y estoy como desarrollador inmobiliario también. Pero bueno, en ese marco y en ese mundo tenemos un montón de necesidades que ningún gobierno hasta la fecha ha podido contemplar y solucionar. Por ejemplo, te digo, financiamiento. Uno de las patas importantes que tiene este proyecto de ley que tenemos, que fue elaborado por profesionales en labor parlamentaria y que estamos viendo el momento oportuno de presentar en el Congreso de la Nación. Financiamiento. El financiamiento no lo tenemos. Algunos dicen sí, se le financia a las pymes, pero la realidad indica que no es así. Y acá que no nos escuche nadie, pero cuando hay algún financiamiento va a parar a los amigos. Financiamiento, estamos hablando de créditos. Créditos blandos. Créditos blandos para la producción. Porque nosotros tenemos un montón de proyectos dando vuelta, quien más, quien menos, que lo podría incorporar y dar muchas fuentes de trabajo. Lo hablábamos antes de la entrevista, y esto no es por cargar una responsabilidad sobre el pyme, pero el pyme por allí a veces no es como que no entiende las herramientas que tiene a disposición. Por ejemplo, tiene el mercado de capitales. No sabe cómo recurrir al mercado de capitales, no sabe cómo buscar vías alternativas de financiamiento y cae exclusivamente en el crédito blando. No, lo que pasa es que, a ver, las tasas que se están manejando son tasas inaccesibles para llevar adelante un proyecto y de cualquier tipo. Claro. En la actualidad y también con anterioridad, ese tipo de financiamiento no nos sirve. Nosotros tenemos que tener realmente un crédito blando. Pero también pasa lo siguiente, cuando vos conseguís o aparece una línea de crédito más o menos interesante, nadie califica.
porque no tiene los avales suficientes, porque tiene alguna situación que arreglar o controlar. Entonces, no tenemos el impulso necesario para hacer crecer. Y yo te decía, 70% de empleo formal. O sea, solucionando el problema de las pymes, solucionándolo, tenemos un crecimiento y un desarrollo por delante increíble. Y este proyecto de ley que está anclado en 4 patas, que es el financiamiento, es la matriz impositiva, es el tema laboral y también una agencia pyme de control, realmente que si esto se llegase a aprobar en el Congreso... ¿Qué estado tiene el día de hoy? No, todavía no ha sido presentado. No ha sido presentado. Todavía no. Estamos sumando voluntades de todos los legisladores nacionales. Pero estamos viendo, lo que nosotros vemos, es que lamentablemente no vemos que el Parlamento Nacional esté funcionando de la manera que debiera. Porque hay un montón de proyectos. Vos recién me presentaste como presidente del Observatorio Nacional Inmobiliario. Y tenemos la ley de alquileres que quedó ahí en un cajón. Claro. Y hay un montón de otros proyectos que son interesantes para hacer movilizar a la sociedad y la economía nacional. Que sí, todo viendo de los mediáticos, parecen todas discusiones para el momento. Y después como esto, es como decía mi abuelo, esto para la gilada, porque discuten, sí, en los canales de televisión, donde tendrían que hacerlo, en el Congreso de la Nación. Y ahí es donde deberían debatir cada uno de los proyectos y deberían pedir a la sociedad que traigan cosas nuevas, que realmente es importante que se debatan otros proyectos, que salgan otras leyes, para empezar a crecer. Nos falta ahí, lo digo en buen sentido, pero nos falta el poder de lobby, de convencimiento, de ir más al frente por parte de los representantes gremiales empresariales, porque a ver, uno habla, cada vez hay más cámaras pymes. En todas las elecciones todos los políticos hablan de las pymes, es como un lugar común hablar a favor de las pymes. Ahora, las pymes cada vez están peor. Pero ese es el discurso. Claro. A ver, vamos a los hechos. Yo te pregunto cuál es el proyecto de ley que se ha presentado en los últimos años que favorezca al sector pyme para el crecimiento y el desarrollo del país. Ninguno. Nosotros tenemos uno. Bien, nos hemos juntado prácticamente con todo el arco político de todo el país. Vinimos recientemente, la semana pasada estuvimos en San Francisco, hemos estado en Mendoza, Buenos Aires, en La Pampa, en todo el país. Reuniones con legisladores de todos los colores, porque es totalmente apolítica el movimiento. Acá tenemos peronistas, radicales, lo que vos se te ocurra. Apartidario. Es totalmente apartidario, efectivamente. Lo que queremos es un beneficio concreto a través de una ley para el sector pyme, para crecer y desarrollar, para dar puestos de trabajo. Yo te decía el tema laboral. Alguno por ahí dijo, pero ustedes lo que pretenden es una flexibilización. Todo lo contrario. Queremos la estabilidad laboral y nosotros estamos proponiendo bajar las cargas laborales a un 17%. Hoy promedio están arriba de un 50%. Sin desfinanciar ninguna caja, para incorporar en el primer año 2 millones de puestos de trabajo de toda aquella gente que está en el mercado informal. O sea, incorporar al trabajo formal a través de esta ley. Esta ley obviamente tiene que salir en su conjunto, no mechada no por partes, para que realmente dé el beneficio que decimos que tiene que dar. Entonces, estamos trabajando y se ha estudiado mucho esto y se ha debatido muchísimo, y cada vez que nos juntamos en alguna parte del país debatimos y afinamos los puntos y lo hemos charlado con los legisladores. Ninguno de los legisladores con los que hemos hablado, ninguno mostró una fisura respecto al proyecto de ley, pero tampoco vemos la voluntad, salvo honrosas excepciones, de hacer funcionar el Congreso. Bueno, a hacer lobby, a bregar por eso. Muchas gracias, es Carlos. lo que estamos haciendo. Muchas gracias por haber venido. No, al contrario, muchas gracias a vos por darme este espacio.